Ya, la pasada clase justo habíamos visto el caso donde no tenemos datos simples, ¿no? Los datos simples lo hemos llamado cuando tenemos la colección de los individuos en su forma más simple, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando teníamos casos como, a ver, algunos de los ejemplos, como estos, ¿no? Teníamos una colección de números, ¿no? Acá teníamos 5 salarios, por decir, ¿no? Cuando teníamos esto, aplicábamos las fórmulas simples, ¿no? Lo que habíamos visto, pero al momento de agrupar, cambia ligeramente el enfoque para calcular según el estadístico, ¿no? Tenemos que aprovechar un poco que ya tenemos la información resumida, así que, por ejemplo, en el caso de la moda de la mediana y de la media, ¿no? Cuando teníamos este tipo de tablas, la información no variaba demasiado, ¿no? La manera de calcular no variaba demasiado. A la moda la encontrábamos como el más frecuente, ¿no? En este caso este era el más frecuente y decíamos que la moda es 22. En el caso de la mediana nos apoyábamos en encontrar al punto medio, ¿no? Pensando que el punto medio es el 20, pensando que hay 20 datos, el punto medio tiene que estar entre el dato 10 y 11, ¿no? Y entre el dato 10 y 11, utilizando la F grande, eh, está justamente el 19 y el 21, ¿no? Y a esto sacábamos un promedio, ¿no? 21 más 19 dividido entre 2 y eso era la mediana, ¿no? Y para la media, lo que hacíamos era utilizar una formulita que habíamos visto, que era justamente parecido a la anterior. Teníamos que, esta es nuestra fórmula aquí está, ¿no? Teníamos que multiplicar las XY por sus frecuencias y todo eso dividirlo entre la cantidad de información. Eso para las tablas sencillas, ¿no? Eso para las tablas sencillas. Lo que nos queda en realidad es mirar para las tablas con datos agrupados como esta, ¿no? De 6 a 14, de 14 a 22. La moda era un intervalo modal, ¿no? No podíamos hablar de una moda como tal. Sí se puede obtener, no es muy común hacerlo y no vale la pena un poco dedicar tiempo a eso, pensando que no es de lo más común la moda. La media sigue un procedimiento muy parecido a las tablas de este estilo, ¿no? Multiplicamos las XY por las FI pequeñas. Una vez que multiplicamos, sumamos y esa suma la dividimos entre el total de información y esa es la media, por ejemplo. Lo que sí nos quedaba pendiente era la mediana, ¿no? La moda y la mediana son las dos fórmulas más interesantes de calcular por lo que representan, ¿no? La media es una medida en la que intervienen la mayor cantidad de la información, ¿no? Toda la información participa para calcular a la media. Y la mediana es un estadístico bien interesante porque nos garantiza de alguna manera una información de centralidad exacta, ¿no? Nos va a dar el punto que equilibra toda la información, ¿no? De tal manera que a la izquierda y a la derecha hay la misma cantidad de información. Y por eso la mediana es tan relevante, ¿no? La moda en la práctica no se utiliza demasiado, pero la media y la mediana son dos medidas que se utilizan harto, ¿no? El concepto de la mediana es que nos dan exactamente este punto que equilibra la información tanto a la izquierda como a la derecha. Y por eso la mediana es bien importante. Ahora el problema es cómo nosotros obtenemos la mediana. No se olviden que la mediana es un punto. Y acá tenemos intervalos, ¿no? Tenemos intervalos. Entonces el problema será, bueno, ¿cómo obtengo la mediana en la presencia de intervalos? Lo que sí puedo empezar a sospechar acá es que si tengo 20 datos, ¿no? 20 datos, al igual que en la tabla anterior, ¿no? ¿Qué observaciones de estos 20 contienen la información de la mediana? Debería ser la posición 10 y 11, ¿no? Entre la posición 10 y 11 está el centro de toda la información. Ahora, ¿dónde se encuentra la posición 10 y 11? Si vemos la F grande, aquí está la posición 10 y 11, ¿no? En este intervalo.
porque los primeros 6 individuos están en este lugar, ¿no? En esta primera clase. Los siguientes 5 individuos, entre ellos el individuo 10 y 11, se encuentran en esta clase. Yo puedo empezar a sospechar que la mediana tiene que estar acá, tiene que estar entre 14 y 22. Pero necesitamos un número, ¿no? Al igual que la media, necesitamos un número para saber cuál es. Ya, entonces para el cálculo de la mediana, vamos a introducir una formulita. Para calcular la mediana en tablas con frecuencias de clases, en tablas con frecuencias, con intervalos de clase, ¿no? Con clases, ¿no? Para calcular la mediana en tablas con clases se utiliza la fórmula y la fórmula que utilizamos parte de muchas de las características de esta tabla, ¿no? Vamos a poner la mediana para intervalos de clase. Tenemos que, a ver, antes de eso se utilizan los siguientes pasos. Ya, más que fórmula, vamos a dar pasos primero. Paso 1, localizar, ¿no? Localizar el intervalo que contiene la mediana. Localizar el intervalo que contiene la mediana. ¿Y cómo se procede eso? Calcular n medios, ¿no? Calcular n dividido entre 2, porque nuestra idea de la mediana sigue siendo el valor que está al medio, ¿no? Entonces, tenemos que calcular n medios, ¿no? Calcular n medios e identificar la clase, ¿no? E identificar el valor más cercano por arriba, ¿no? Por arriba más cercano por arriba en la columna FI grande, ¿no? En las columnas FI, ¿no? En las columnas F grande, tenemos que buscar el valor que se acerque más cercano por arriba al valor n medios, ¿ya? Al valor n medios. Ese es el primer paso, ¿no? Calcular n medios, identificar el valor más cercano por arriba en la columna FI. Ahora, cuando hacemos el valor más cercano a n medios, estamos implicando de alguna manera que este n dividido entre 2, ¿no? Este n dividido entre 2 debería ser menor, ¿no? Menor o igual a un f alguno, digamos, a un f, le puedo llamar un f, a ver, le vamos a llamar un f, a un FI, digamos, ¿no? Está bien, a un FI simplemente. Tenemos que encontrar al n medios más pequeño, ¿no? Perdón, tenemos que encontrar al FI más pequeño, más cercano, por arriba al n dividido entre 2, ¿no? Una vez que lo encontremos, ¿no? Vamos a decir en la clase que contiene a la mediana es la clase I, ¿no? Si encontramos a la F que es más pequeña que n medios, esa clase, ese I, es nuestra clase de la mediana, ¿no? Esa es nuestra idea inicial. En este caso, en este ejemplo, ¿qué es la idea, no? Primero calculamos al n medios. N medios es ¿cuánto? Es 20 dividido entre 2, ¿no? N medios es 20 dividido entre 2. N es el tamaño de la información, 20
Dividido entre 2, esto es 10. ¿Dónde buscamos al 10? Al 10 lo buscamos dentro de las f's, ¿no? Al 10 lo buscamos dentro de las f's. Y nos quedamos con la f más cercana al 10, pero por arriba, ¿no? El 6 se ha pasado, pero el 11 es el valor más cercano al 10, por arriba, ¿no? Con el 11 se está cumpliendo esta desigualdad, ¿no? Con el 11 se está cumpliendo la desigualdad. Tengo 10 es menor o igual a 11, digamos, ¿no? 10 es menor o igual a 11 y ese es el valor más cercano, ¿no? En este caso, este de acá será el intervalo o la clase que contiene a la mediana, ¿no? Este será nuestro intervalo i, digamos, ¿no? Nuestro intervalo i, en este caso es el intervalo 2, digamos, ¿no? Es el intervalo 2. Esta es la clase que contiene a la mediana, que en este caso es la segunda clase. Ese es el primer paso, ¿no? Identificar este intervalo que contiene a la mediana. El siguiente paso es calcular, ¿no? La mediana, paso 2, calcular la mediana. Calcular la mediana. Entonces, para calcular la mediana, inicio con el límite inferior. El límite inferior de la clase que contiene la mediana, ¿no? El límite inferior de la clase que contiene la mediana. Ahí el límite inferior, aquí tengo límites inferiores, límites superiores. El límite inferior de la clase que contiene la mediana en este caso es 14, por ejemplo, ¿no? Es 14. A eso le tengo que sumar, ¿no? Es como que eso es lo mínimo que tiene la mediana, a eso le voy a sumar algo. Eso le voy a sumar algo, voy a hacer aquí una fracción. Aquí arriba va a aparecer lo que acabamos de calcular, ¿no? Que era el término n medios, ¿no? Al término n medios le vamos a restar una f, pero le vamos a restar la clase anterior a la mediana, ¿no? Va a ser n medios menos la clase anterior a la mediana, ¿no? La frecuencia acumulada anterior a la mediana, por eso es i menos 1. Todo esto lo vamos a dividir entre la frecuencia, ¿no? Entre la fi chiquitita, ¿no? Entre la fi chiquitita, la frecuencia absoluta. Y finalmente todo esto le vamos a multiplicar por ci, ¿no? Y el ci es el ancho de clase, ¿no? Es el ancho de clase. Aquí puedo especificar algunas cosas, ¿no? Donde ci, ¿no? Ci es igual al límite inferior, al límite superior, ¿no? Al límite superior menos el límite inferior, ¿no? Es el ancho de clase, ¿no? Es el ancho de clase, que es el único que no lo habíamos visto, ¿no? El ancho de clase, este CI. El ancho de clase al final es simplemente la diferencia, ¿no? 22 menos 14, ¿no? ¿Cuántos números hay entre el 14 y 22? ¿Cuántos números hay entre el 6 y el 14? ¿Cuántos números hay entre el 22 y el 30? ¿No? Ese es el ancho de clase. Acá podría incorporar ese nuevo valor. Entonces, por ejemplo, para el primer caso será el límite superior, que es 14, menos el límite inferior, menos 6. Ahí el ancho de clase es 8. En el otro lo mismo, ¿no? 22 menos 14, 8. ¿No? En el otro lo mismo. 30 menos 22, 8. En este caso el ancho de clase es el mismo para todos, ¿no? Los intervalos es 8, 8, 8, 8. Pero ya con esto tenemos la fórmula para encontrar la mediana, ¿no? ¿Por qué se utiliza esto? Es una aproximación geométrica para tratar de seguir manteniendo el principio de que se encuentre el valor exactamente que está al medio, ¿no? El valor que está al medio.
porque acá hay que imaginarse como una idea de un contrapeso, ¿no? Del 6 al 14 tengo 6 casos, del 22 al 30 tengo 9 casos. Entre el 14 y el 22 tiene que haber un punto medio que equilibre a la izquierda y a la derecha la misma información. Haciendo esto, lo que hacemos es justamente tratar de partir esa información a la mitad y encontrar ese punto central que equilibra los dos lados, ¿no? Eso es lo que trata de hacer justamente esta aproximación. Así que calculemos con esta aproximación los datos, ¿no? Calculemos la mediana utilizando esta fórmula. A ver, les voy a dejar a ustedes que puedan hacer, se los voy a poner la fórmula acá. Y ustedes deben tener igual los datos del anterior, pero si no, lo vamos a ver paralelamente estos dos. Ahí está la fórmula de la mediana. Y ahí tienen la tablita, no sé si se logra ver, pero está bien, ya tienen igual todo lo necesario. Ahí digamos, ¿no? A ver, vayan calculando la mediana con la información que tienen. N medios ya hemos sacado, ¿no? Lo voy a recorrer si no esto acá. N medios está calculado. El límite inferior de la clase que contiene la mediana. Esta es la clase que contiene la mediana. El límite inferior es 14. Tenemos su FI. Tenemos su CI. Y este FI grande es la clase anterior a la mediana, ¿no? De las Fs, ¿quién es la anterior a la mediana? El 6, ¿no? Entonces este F es 6 básicamente. La clase anterior a la mediana. Ya. Entonces a ver, vayan calculando, utilizando la fórmula y utilizando la tablita y me avisan cuál es el valor de la mediana, ¿no? En este caso. Les voy a dar unos 3 minutitos y en cuanto lo tengan lo escriben al chat o lo comentan, ¿no? Lice, me sale 20.4. Ya, 20.4. 20.4, ¿sí? Sí. Ya. A ver, esperemos un par de Al minutos más. licenciado me sale igual que la compañera. Ya, ahí estamos confirmando 2 veces. Pero esperemos que los demás compañeros calculen. Licenciada, es la misma respuesta. 20.4. Súper. Ya tenemos 3, así que es muy probable que ese valor sea. Como ven, es más que todo reemplazar, ¿no? Es más que todo reemplazar la información. Y Adriana igual confirma, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos poniéndolo mientras igual Liliana lo está confirmando. Para el ejercicio de Excel. La mediana es el límite inferior, 14, ¿no? 14 más, bueno, todo ese, voy a reemplazar mejor acá. Ya. N medios lo tenemos. N medios será exactamente 10. El FI grande, el anterior al 11 es el 6, ¿no? El anterior es el 6. El anterior a ese es el 6. Menos 6. El FI chiquito es 5, ¿no? 5. Y el ancho de clase es 8. Ya. Está bien. Esto va a ser igual a 14 más
10 menos 6, 4, 4 dividido entre 5 por 8, ¿no? Esto lo voy a hacer acá nomás. Ahí está, ¿no? 10 menos 6, 4. 4 dividido entre 5. Todo esto multiplicado por 8. 6.4, ¿no? 14 más 6.4 y esto es igual justamente a 20.4. Está bien, todos y todas han acertado. Así que aquí nuestra mediana oficialmente es 20.4. Han visto, no es muy complicado, es simplemente esto, ¿no? Este valor. Haremos un par de ejercicios más utilizando una de las tablas que habíamos visto la anterior clase, las primeras clases, ¿no? Si recuerdan. Justamente teníamos este conteo de edad. Y podemos utilizar estos dos ejemplos, se ven interesantes. Ya, estos dos ejemplos los voy a llevar acá, ¿no? Un primer ejemplo, este de edad. Esta es nuestra FI. Y el segundo va a ser este, que es una tabla igual de la variable edad, pero es mucho más comprimida, ¿no? Mucho más comprimida. Ya. Para el examen, en esta parte, para la mediana, algo muy parecido a esto, normalmente siempre entra, justamente porque requiere y tiene exige justamente algunas habilidades de cálculo, de ubicarse en las clases correctas y todo lo demás, así que normalmente se les presenta una tabla de este estilo y se les pide, ¿no? Calcular los estadísticos. A ver, rápidamente, pensando en la información y todo lo que tenían, quisiera que me den la moda, la mediana y la media, ¿no? Y la media de estas dos tablitas. Ambas tienen la misma cantidad de información, solo que han sido ordenadas en clases de forma distinta. Aquí para esta han armado 4 clases y para esta han armado simplemente 2 clases, ¿no? Y aquí, este es un buen ejercicio para ver que con la misma información, pero ordenándolas en clases, se va perdiendo información e incluso la información llega a ser diferente, ¿no? Ligeramente diferente, pero va a ocurrir, ¿no? Así que para ambos casos, bueno, intervalo modal, mediana y media. Mediana y media. A ver, les voy a dar pensando unos 7 minutos, pensando que son las 8:03, para que resuelvan esto, ¿no? Vayan completando, si lo están haciendo en sus cuadernos o en un Excel también, vale cualquier aproximación. Y me van dando los números, ¿no? Así que adelante, les damos 7 minutos para esto. Si necesitan alguna fórmula o algo, me dicen y me cambio al programita donde tenemos los apuntes y ahí lo dejo, ¿no? Me avisa nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Quién tiene algunos valores? Lice, tengo de la primera. Ya. A ver, puedes dictarme la moda, mediana y media o lo que tengas. En moda estaría entre 15 y 20 y 30 y 35. Ya hay dos intervalos modales, ¿no? Ya. Sí. Súper. Ya. La media 25 y la media
mediana 25 y media 25. 25, 25. Ya, súper. ¿De esta alguien tiene? ¿O de la misma otros valores? Ya. Calcularemos entonces conmigo. La moda es relativamente más sencilla porque es encontrar el intervalo con más datos, ¿no? Aquí hay 10 personas, ¿no? 10 personas. 3 que tienen edades entre este intervalo, 2 entre este, 2 entre este, 3 entre este, ¿no? Esa es la idea de estas tablas por clases o por intervalos. Los dos más frecuentes son 15 y 20, 30, 35, ¿no? Aquí es un ejemplo donde la moda no es una buena medida. En este segundo ejemplo, igual tengo dos intervalos que tienen la misma frecuencia. Entonces, igual podría tener dos modas, ¿no? Igual puedo anotar de 15 a 25 y de 25 a 35. No se olviden que la idea de la moda, o la idea de las medidas de tendencia central es informarme respecto a un valor central, un representante que resuma toda la información. En este caso no está funcionando muy bien, ¿no? Tengo dos intervalos en cada caso. En el primero es medio caótico porque los dos intervalos dados son extremos, ¿no? Y en este son los únicos dos intervalos los que están acá. Así que la moda claramente no es una buena medida en este ejemplo, ¿no? Vámonos con la mediana, la que acabamos de aprender. Para la mediana necesito empezar a completar cierta información. Tal vez puedo empezar con las X sub i, que igual las voy a necesitar más tarde. Voy a necesitar aparte las Fs, ¿no? Las Fis, la Fi grande, y también voy a necesitar el CI, ¿no? Que es el ancho de clase, ¿no? En los dos ejemplos vamos a necesitar eso. Esto lo voy a poner en formatito para tabla. Y esto también en formato para tabla. Como son pocos datos, esto va a ser medio rápido. El XY hemos dicho que son los puntos medios, ¿no? Entre los límites de las clases. Acá, ¿qué debería ser esto? Es 15 más 20 dividido entre 2. Este es el punto, ¿no? El XY. Este XY son los representantes de clase, ¿no? Los representantes de estos grupos, de estos intervalos. Para obtener el primero es 15 más 20 dividido entre 2. Voy a poner acá si quieren 15 más 20 dividido entre 2. 17.5. En todos los casos va a tener esa idea más o menos, ¿no? 22.5, 27.5 y 32.5. Que no es nada más el valor que está exactamente al medio entre estos dos, ¿no? 17.5, 22.5, 27.5, 32.5. Serían los intervalos de clase para este de acá, ¿no? En el segundo es más fácil, ¿no? Es 15 más 25, 40, 40 entre 2 es 20. 25 más 35, 60, 60 entre 2 es 30, ¿no? Ahí, ¿no? El valor medio. Después construimos a las FI grandes, ¿no? Las FI grandes es simplemente la acumulación, ¿no? En base a las Fs chiquitas pongo el 3. 3 más 2 es 5. 5 más 2 es 7 y 7 más 3 es 10, ¿no? Ahí no hay nada más que hacer. En este caso lo mismo, ¿no? Copio el 5 y el 10. Ya está, ¿no? 5 y 10. Lo siguiente debería ser el CI, ¿no? El CI. Esto lo voy a volver un poquito más chiquito. Ya. El 6 es el ancho de clase, ¿no? 20 menos 15, 25 menos 20, 30 menos 25, 35 menos 30. En todos los casos acá el ancho de clase es el mismo, ¿no? Es 5.
En este otro caso, entre 15 y 25 hay 10 datos y entre 25 y 35 igual hay 10 datos, ¿no? Los anchos de clase son fijos. Así que ya tengo toda la información para obtener la mediana, ¿no? Ya tengo toda la información para obtener la mediana. Voy a ponérselos ahí la formulita para la mediana. Tengo los límites inferiores, el n medios debería calcular y después empezar a calcular con el anterior y sobre el f chiquitita, ¿no? Puedo tratar de hacer, a ver, en la pantalla dividida para que veamos esto. Ya, creo que ahí se ve algo mejor. Ya, ¿no? Esta es nuestra formulita y tenemos que aplicarles a estas dos tablas. En el primer caso, ¿no? En el primer caso, y vamos a ver, confirmar si el valor de 25 de su compañera era correcto. El límite inferior es 20, ¿no? El límite inferior es 20. Bueno, no, primero tenemos que encontrar el intervalo que contiene la mediana, ¿no? En ambos casos, ese era nuestro primer paso, ¿no? Para este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio, el n dividido entre 2 es ¿cuánto? Es 10 entre 5, ¿no? 5, perdón. 10 dividido entre 5, eso es, perdón, 10 dividido entre 2, ¿no? Ya. A ver, voy a poner 5 nomás, ¿no? Está. 10 dividido entre 2 en nuestro caso es 5. En ambos casos va a ser 5, ¿no ven? 10 dividido entre 2, 10 dividido entre 2. En este caso, ¿en cuáles de estas 4 filas se encuentra la mediana? ¿En la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Cuál es la clase? En la segunda. Acá está, ¿no ve? Esta es la clase que contiene a la mediana. ¿Por qué? Porque el 5 es menor o igual al más... Tenemos que encontrar el valor más cercano en las f grandes al 5, ¿no? Que no se pase del 5. En este caso es exactamente este, ¿no? No se pase, es exactamente igual al 5. En este otro caso, el primero, ¿no ven? Aquí sería, en la segunda tablita, esta sería la clase que contiene a la mediana. Ya tengo, ¿no? Ya tengo identificado eso. Entonces vámonos a calcular la mediana en el primer caso, que sería... bueno, lo voy a hacer aquí mejor, ¿no? Ejercicio de Excel. Voy a poner para el ejercicio de las edades, ¿no? De las edades en Excel. Ya. Para el primer caso va a ser el límite inferior, que es 20. El n medios, que nos ha salido a nosotros, bueno, 5. El FI anterior al 5, ¿cuánto es? El F grande anterior. 3. 3, ¿no ve? Y el F chiquitito es 2. Y el ancho de clase, 5. ¿No? Ya tengo ahí todos los elementos. Esto sería 20 más, ¿cuánto? 5 menos 3, 2, 2 dividido entre 2, 1, más 5, ¿no ven? 20 más 5. Esto es igual a 25, ¿no? Ahí su compañera tenía el dato correcto, ¿no? 25. Para el segundo caso, ¿cómo será para el segundo caso?
para el segundo caso, el límite inferior es 15, ¿no? El límite inferior 15 de la clase que contiene la mediana. El n medios, igual que antes, 5. ¿Cuánto será el FI? El FI anterior, en este caso, ¿no? De este ejercicio de acá del segundo. ¿Cuánto será el FI anterior? Este FI. ¿Cuánto creen? Tal vez 0. Sí, ¿no? 1. ¿Cero porque no hay? Eso, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Este muestra la acumulación en individuos, en personas, ¿no? Hasta esta fila había 5 personas. Antes de que se acumulen las 5 personas, antes no había nada, ¿no? Siempre que estén en una situación de estas, el FI anterior es 0, ¿no? Porque como es acumulación, no hay nadie. No hay nadie. El FI pequeño es 5 y el ancho de clase es 10, ¿no? En este caso va a ser 15 más ¿cuánto? 5 menos 0, 5, 5 dividido entre 5, 1, 1 por 10, 10 nomás, y esta es igual 25, ¿no? La mediana igual es 25 en este caso. 25. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la mediana en ambos casos. Vámonos con la media, ¿no? Vámonos con la media. La media en el fondo seguimos esta fórmula, ¿no? Multiplicamos las xy por f sub i, las sumamos y la dividimos entre n, ¿no? Las x sub i por f sub i las sumamos y todo eso lo dividimos entre n. Esa es la media. En nuestro caso, vámonos a... Aquí voy a incorporar una nueva columna para la media. Tengo que multiplicar las x sub i por f sub i, ¿no? Las x sub i por f sub i y eso sumarlo para ambos casos, ¿no? Para ambos casos. Para ambos casos debería ser eso. En el Excel esto siempre es más fácil. Más la x sub i multiplicado por la f sub i, ¿no? 52,5, 45, 55, 97,5. La x sub i por la f sub i, ¿no? La x sub i por la f sub i. Esto lo tengo que sumar, dice, ¿no? Esto es una suma. Ahí está, la suma de todo eso había sido 250, ¿no? 250. Y para encontrar la media, lo único que tengo que hacer es, esta suma, lo tengo que dividir entre la cantidad de información, que en este caso es 10, ¿no? Y igual, ¿no? Que su compañera 25. El valor es de 25. Para el otro caso, de forma similar, más el x sub i multiplicado por el f, 100, y en este caso 150, más sumo estas dos, que serían 250, y esto sería 250 dividido entre 10, ¿no? 25. Acá, por más que las tablas se han comprimido, digamos, ¿no? La segunda tabla es más comprimida que la primera, los valores de la mediana y de la media coinciden, ¿no? Rara vez pasa esto, pero en este caso está sucediendo. Normalmente mientras más se agrega la información, se pierde más precisión, ¿no? Pero en este caso no sucede eso, ¿no? Es tal vez un tema de disposición de los datos, justamente. Ya, preguntas, dudas, ¿se entiende? ¿Algún paso que no haya quedado claro? Dicen, ¿cómo saca la moda? Ya, para la moda no tenemos una fórmula, ¿no? Lo único que vamos a hacer en nuestro caso es identificar la clase que tenga la frecuencia más alta, ¿no? En este ejemplo era fácil, ¿no? En estos de acá, porque de todas estas edades que habían acá,
el valor más alto, la FI cuenta, es un conteo finalmente. Hay una persona de 6, una persona de 8. ¿Dónde hay más personas? Acá, ¿no? Hay 3 personas de 22, por lo tanto la moda es 22. Cuando estamos en intervalos de clase, como en este caso, no hay... tenemos que igual identificar al más alto, digamos, ¿no? En este caso, el FI, 6 personas en esta clase, 5 personas en esta clase, 9 personas en esta clase. Entonces, por lo tanto, este es el intervalo modal, ¿no? 22 a 30. No vamos a elegir un número, ¿no? Vamos a hablar simplemente del intervalo que se repite más, ¿ya? Y en este caso lo mismo, ¿no? Acá es el conteo de personas, aquí hay un 3 y aquí hay otro 3 que son los más grandes. En este caso hay 2 intervalos de moda, ¿no? O 2 intervalos modales, el 15 al 20 y el 30 al 35. En este caso, 2 son los más grandes y son los únicos también, ¿no? 5, 5, por lo tanto los dos son intervalos modales. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que no es posible identificar una moda, ¿no? O en ambos casos podríamos decir que no es la mejor medida la moda para esta situación, ¿no? Por estas razones de que en este primer caso las modas están en los intervalos iniciales y los finales, ¿no? Y en este están tomando todos los intervalos de la tabla, ¿no? Pero sí, así obtenemos la moda. O el intervalo modal en este caso. Ah, ya, Licen, gracias. Lice, ¿podría volver a explicar la media? Ya, claro. Para No, la media, mediana. ¿mediana? Mediana, Ya, sí. súper. Para la mediana, sí o sí el primer paso es localizar el intervalo que contiene la mediana, ¿no? Localizar el intervalo que contiene la mediana. ¿Cómo localizamos esto? Tenemos que calcular n medios, ¿no? La cantidad de información dividido entre 2. Una vez que hacemos eso, este valor lo buscamos o nos acercamos a la columna F, la grande, y tratamos de identificar la que esté más cercana a esta F, ¿no? La más cercana por arriba, de tal manera que esta desigualdad se cumpla, ¿no? Es decir, que sea el valor que hemos calculado en medios sea menor o igual a esta F, el más cercano, ¿no? En estos casos, ¿no? El n medio será 5, ¿no? Porque n es 10, ¿no? En todos los casos es 10 personas. n, 10 dividido entre 2, 5. Este 5 lo tengo que buscar en la F grande. El valor más cercano al 5, ¿no? Sin pasarse del 5. El 3 es cercano, pero el siguiente es 5. Este es más cercano al 5, es básicamente igual, ¿no? Así que esta es la clase que contiene a la mediana, ¿no? Por eso la marco. En este otro caso lo mismo, ¿no? 10 entre 2, 5. Si el 5 lo busco en la F, el más cercano es el 5 también en este caso. Entonces esta es la clase que contiene a la mediana. Una vez que he encontrado esa clase, el siguiente paso es reemplazar, ¿no? Límite inferior siempre se hace referencia a, como tengo clases, esta fila de acá esta columna, perdón, es límite inferior y este es el límite superior, ¿no? Todos estos son límites inferiores, estos son límites superiores, ¿no? Límite inferior, límite superior. Así que en todos los casos, de esta, por ejemplo, su límite inferior es 20, de esta su límite inferior es 15. Eso tendría el límite inferior, más n medios, que lo he calculado de ambos casos, será 5, y menos el FI. El FI grande es FI menos 1. Este se lee como la clase anterior a la mediana en la F. Como estoy en esta fila, ese valor va a ser de las Fs grandes la anterior. Si esta era la F grande en esta clase, 5, su anterior es 3, ¿no? Su anterior es 3, por eso acá teníamos el 3, ¿no? 3. En este caso, estoy en este 5, es la clase que contiene la mediana. El anterior al 5 es 0, porque no hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? Por eso es 0. Después la fórmula nos dice dividido entre la FI chiquita. La FI chiquita es esta, ¿no? De la clase que contiene la mediana, 2 en este caso y 5 en este otro caso, ¿no? 2 en un caso, 5 en otro caso. Y finalmente todo esto se multiplica por CI, que es el ancho de clase. Este CI no es nada más que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 20 menos 15, 5. 25 menos 20, 5. 30 menos 25, 5.
35 menos 30, 5, ¿no? Y lo mismo para acá, 25 menos 15, 10, 35 menos 25, 10. De ahí obtenemos esta CI, que en ambos casos, bueno, que en el primer caso era 5 y en el otro caso era 10, ¿no? Ya después es básicamente operar y calcular y obtenemos la mediana. Eso, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Licenciado, perdón, una consultita. Sí, sí. ¿De dónde saca la XY? Ah, ya, está bien. Acá en la tabla, ¿no ve? Sí. Ya, está bien. La XY, se las voy a poner acá. Acá está, ¿no? La habíamos definido de esta forma, la XY, la pasada clase. La XY es el límite inferior más el límite superior de la clase en la que estamos, dividido entre 2. Entonces, en este caso, para esta sería 15 más 20 dividido entre 2. ¿No? 15 más 20 es 35, 35 dividido entre 2 es 17.5. Acá lo mismo. 20 más 25 dividido entre 2, 22.5. 35 más 30, 55, 55 dividido entre 2, 27.5. 30 más 35, 65, 65 dividido entre 2, 32.5. Aquí está un poco más claro, ¿no? Esta es 15 más 25 es 40, 40 dividido entre 2, 20. 25 más 35, 60, 60 dividido entre 2, 30. ¿No? De ahí salen las XY. Que cuando tenemos clases se llaman los representantes de clase, ¿no? Porque son un punto medio de cada clase. Simplemente como medidas de alerta en algún caso cuando estemos utilizando estas tablas. Las XY, los XY que se obtengan siempre tienen que estar acá, ¿no? Entre el 15 y 20 siempre tienen que estar, o sea, tienen que estar dentro de este intervalo. Exactamente tiene que ser el valor del medio, ¿no? Eso. Otra cosa es, acá no se olviden que los datos que estamos viendo son las edades, ¿no? Y de estas edades estamos contando personas, ¿no? Edades contando personas. Y las medidas que nosotros buscamos, esta moda mediana, son resúmenes de estas personas, de las variables de esta persona. En este caso estos valores son resúmenes de la edad de estas 10 personas. La mediana dice 25. Puedo decir, la mediana de edad de estas 10 personas había sido 25 años. La media de la edad de estas personas, de estas 10 personas, había sido 25 años. Esto es importante porque tenemos que tener una cierta idea de que, por decir, ¿no? La mediana haciendo un cálculo me sale 60, digamos, ¿no? En este mismo ejercicio. Ahí tengo que tener una especie de control. No puede ser 60 pensando que no hay ninguna edad que esté por 60. Todas las edades están entre 15 y 35. Entonces, la media o la mediana deberían estar dentro de estos valores, entre 15 y 35, que son los límites, el límite inferior más pequeño, el 15, y el más grande es 35. Los valores de la media y mediana necesariamente deberían estar rondando estos números, ¿no? No deberían ser más grandes ni más pequeños de los que están acá. Y más aún para el caso de la mediana, como nosotros encontramos el intervalo que contiene la mediana, ¿no? Este es el intervalo que contiene la mediana, el valor que nosotros obtengamos siempre tiene que estar en este grupo, ¿no? Entre 20 y 25, ¿no? En este caso estaba, ¿no? 25. Entre 15 y 25, 25, ¿no? Siempre el valor que salga va a estar en este intervalo. En el ejercicio anterior la mediana era 20.4. Ese 20.4 sí o sí tiene que estar entre estos dos números, entre el 14 y 22, ¿no? Que está, ¿no? El 20.4 está entre el 14 y el 22. Eso siempre tiene que ocurrir, ¿no? ¿Qué tal si aquí la mediana les hubiera salido 24, digamos, ¿no? Si uno ve, el intervalo de que contiene a la mediana está entre el 14 y el 22 y la mediana sale 24. Entonces ahí ya empezamos a sospechar y podemos pensar que algún cálculo nos hemos equivocado, tal vez hemos puesto un número de más. La mediana siempre tiene que estar en este intervalo, ¿no? En el intervalo que contiene la mediana. Eso es bien importante, ¿no? Eso es bien importante. Ya, ¿alguna Sí. consulta más? Sí.
Lice, ¿puede irse al ejercicio de la mediana? ¿Acá? No, ¿O al otro. a los apuntes? Ahí, ahí. Ya. Em, el 5 ¿de dónde sale? ¿Cuál 5? Este de aquí. No, este de aquí, de lo que está multiplicando. Este 5. De ahí. Sí. Este, ¿no? Ya. Por la fórmula, este es el CI, ¿no? Este CI se conoce como el ancho de clase y se calcula como el límite superior menos el límite inferior. Lo que nosotros hemos hecho en el Excel es calcular justamente los CIs, ¿no? Que están acá. Está el CI y el CI. Estos CIs es, como dice la formulita, el límite superior menos el límite inferior. Límite superior menos límite inferior. Límite superior, 20. 20 menos 15, 5. 25 menos 20, 5. 30 menos 25, 5. 35 menos 30, 5. Y lo mismo acá, ¿no? 25 menos 15, 10. 35 menos 25, 10. De ahí está saliendo, ¿no? En este caso es constante para todas las clases, ¿no? Hay ocasiones que eso no sucede, ¿no? Cuando los intervalos no están balanceados, ¿no? En este caso el intervalo o el ancho de clase del intervalo que contiene la mediana igual es 5 y en este caso es 10, ¿no? Aquí está el 5 y en este caso 10. Eso, ¿se entiende? Lice, ¿cómo sacó la N medios? Ya, el n es la cantidad de información que tenemos, ¿no? La cantidad de personas en realidad o la cantidad de datos. Una aproximación para eso, el n siempre es la sumatoria de las FIs, ¿no? Este es el valor del n, ¿no? Este es el valor del n. Este es el valor de n. Este es el valor de n, ¿no? La cantidad de información, 10 personas. Acá la cantidad de información eran 20 personas, ¿no? Acá la cantidad de información eran 20 personas. Entonces n es 10, n es 10. 10 dividido entre 2, 5. ¿No? Para ambos casos, ¿no? 10 dividido entre 2, 5. El n siempre es la cantidad de individuos que estoy observando en mi tabla, ¿no? En este caso debería ser siempre la sumatoria de las FIs, ¿no? La sumatoria de las FIs. 10, la sumatoria de las FIs, 10. De las FIs chiquitas, ¿no? Chiquitas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, súper. Licenciado, Sí, adelante. en la parte donde la X y yo lo voy multiplicando, como dijo, 15 más 20 dividido entre 3 Entre me 2. sale a entre 3 dice Para ahí. este, ¿no? Sí. Sí, en realidad es, aquí está, ¿no? El límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Ah, ya, licenciado, sí, porque me salió otro resultado. Ya, ¿no? Ya. Ahí, este siempre es el valor del medio, ¿no? Imagínense, entre el 15 y el 25, ¿quién está al centro? El 20, ¿no? El 20. Sí, licenciado. Entre el 25 y el 35, ¿quién está al medio? El 30, ¿no? Esa es la idea del XY, es el valor central entre estos dos numeritos. Bien, gracias, licenciado. Súper. Creo que eso es todo, ¿no? Ya, súper. Sí, Licenciado, sí, adelante. ¿podría decirme cuál es la fórmula para sacar X, Y la FI junto? ¿Está? Las respuestas. Sí. Ah, ya, no, esto es básicamente multiplicar, ¿no? La XY por la FI chiquita. 17.5 por 3, 22.5 por 2, 27.5 por 2, 32.5 por 3, ¿no? Ese es el resultado de estos. Estoy multiplicando esta por esta. Acá la Ah, ya, multiplico gracias. esta por esta.
¿Para qué utilizamos esta? Para calcular la media, ¿no? La media tiene esa definición. XI por F sub I. XI por F sub I. Todo esto lo multiplico, lo sumo y lo divido entre n y ese es el valor de la media. Esa es la idea. Ya, gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya, súper. A ver, con esto estaríamos terminando esta primera parte de las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central, todas las que hemos ido viendo. Las medidas de tendencia central. Ahí lo importante es recordar que el objetivo de estas medidas es resumir la información, ¿no? Resumir todos los datos en un solo número. Y tenemos al menos 3 candidatos: la moda, la mediana y la media, ¿no? La más usual y la más conocida y la más popular siempre es la media, ¿no? Siempre van a escuchar media o promedio. Es bien usual, ¿no? En cualquiera de las ciencias es una de las más usuales. Si bien es cierto son 3, no significa que solo sean 3, ¿no? Hay más medidas de tendencia central. Hay un set de medias que se llaman media geométrica, media armónica y media cuadrática, y que tienen fórmulas un poquito especiales para calcularse, pero nosotras no las vemos porque son más utilizadas en el campo financiero, ¿no? En el campo económico. Mientras que la mediana y la media son más usuales para las ciencias sociales, así que eso es mejor, digamos, que nos concentremos en estas y no exploremos las otras, ¿no? Pero igual, hay más medidas de tendencia central, no son estas 3 las únicas, ¿no? Pero sí son al menos la mediana y la media son las más populares que hay, ¿no? Son las más populares. Después están las medidas de dispersión, que son las que vamos a ver después de este punto. Y después están las medidas de forma, ¿no? Nos faltan 2 medidas más para terminar este capítulo: las medidas de dispersión o variabilidad, y las otras son las medidas de forma, ¿no? Una vez que veamos eso, ya vamos a dedicarnos a ver gráficos, ¿no? Así que, aprovechando este tiempo que tenemos todavía, les voy a pedir que podamos brevemente comentar o discutir sus impresiones del trabajo que les había dejado en la anterior clase, ¿no? Les había compartido un documento de los pocos que he encontrado respecto a la estadística y el trabajo social, ¿no? Pensé que habían más documentos, pero igual este documento es del 2009, ahí se los voy a poner. ¿La han debido leer? Espero que sí, estaba como tarea en el Classroom, ¿no? ¿No? Del aula a la realidad, la formación estadística del trabajador social, ¿no? Es un artículo del 2009 de una universidad mexicana, justo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y tiene, ¿no? Alguna especie de historia, una reflexión, una mirada a su currícula, ¿no? La idea era que vean cómo el autor describe la importancia o la relevancia de esto. Y la idea es que ustedes hayan podido comentar esto, ¿no? Hacer un pequeño resumen. Y aparte un poco indagar en su carrera, digamos, ¿no? Cómo ven el aspecto de estadística en su carrera, ¿no? Pensando que un autor ha descrito esto, digamos, ¿no? A ver, unas 5 máximo expresiones, comentarios. Vemos si hay algún consenso sobre esto y vemos si hay algún tema más, ¿no? Sobre el documento. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Licenciada, ¿puedo comentar? Sí, adelante, Karina. Ya, dice en una parte
que tiene como objetivo formar a los trabajadores sociales con sensibilidad, que sean capaces de buscar soluciones a las necesidades sociales. Y con lo que he investigado sobre la carrera de trabajo social en la UMSA, tiene un poco de, o sea, son casi lo mismo, dice casi lo mismo porque como objetivo en la carrera de la UMSA de trabajo social, dice que tiene ese objetivo de formar también a los trabajadores sociales que estén eh, enterados de la realidad social y que aborden esto para explicar y actuar sobre un problema social. O sea, están referidos, están tipo como que conectados, se podría decir. Súper, gracias, gracias Karina. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, tal vez, de lo que ha leído, alguna impresión? Licenciado. Dale, adelante. Bueno, ¿Cómo estás? sí, la lectura me pareció bastante interesante e impactante, ya que en el campo laboral decía que como no estamos, bueno, en la Universidad de Aguascalientes, que no avanzaban una estadística muy profunda en el futuro, en la carrera ya profesional, no podrían incursionar más allá, siempre se quedarían en un límite, ya por las mismas materias que ellos daban. Y al ver también la currícula en la UMSA, es algo, como concuerdo con la compañera, que algunas materias son similares. Eh, como soy estudiante de primer año recién, voy a ver cómo se va avanzando eso a través de los años y hay ese miedo de que cuando estemos en lo profesional no podamos abarcar aún más. Claro, se puede hacerlo personalmente ya tomando cursos y todo eso, pero hay que tener esa perspectiva. Súper, gracias, gracias Ariana. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Licenciado, buen día. Adelante, Karen. Ya, algo que yo había entendido y me ha parecido importante es que como trabajadores sociales en un futuro, en nuestro campo laboral va a ser muy necesario que tengamos conocimientos sobre lo que es estadística social. Y ya que trabajan, como el ejemplo en el libro mostraban que am, trabajando en hospitales, ministerios, sí o sí vamos a necesitar lo que es estadística social. Entonces es importante llevar o cursar esta materia, ya que a lo largo de nuestro trabajo se va a encontrar cómo debemos hacer reportes, informaciones, y a través de eso vamos a tener que tomar decisiones. Entonces es importante, eso es lo que me ha llamado más la atención. Súper. ¿Alguien más para ir Licenciado. redondeando? Sí, adelante. Licenciado, también la estadística, hay una parte donde dice que todos los temas o ejemplos que tomamos tienen que ser reales para que nosotros podamos entenderlo mejor, licenciado. Ah, súper. Ya. Mejor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, licenciado, complementando lo que dije mi anterior compañera, en el texto podemos ver en las hojas que más que todo, primero habla de lo que es la estadística y lo que pasa igual cuando se estudia en sí la estadística, que ahora más que todo las universidades están abarcando los estudios a base de cálculos y dejando atrás lo que en realidad es la estadística, que sería ayudar a la sociedad. Entonces, como dijo mi compañera, se está utilizando más cálculos y no se está utilizando ejemplos que ayuden a la vida social. Y ya
Ya después nos habla de lo que la estadística tiene una relación con el trabajo social y ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes hacen una investigación eh, y después de hacer esa investigación, indagar, llegan a una conclusión de que la estadística es muy importante en el trabajo social. Sin embargo, las universidades no, no, no le toman mucha importancia y eh, solo mm, solo estudian más que todo las estadísticas básicas, que como dijo, cuando nosotros salgamos a la vida profesional va a ser muy importante, y eso usted lo dijo al inicio de las clases, que ya viendo en la Universidad Mayor de San Andrés, nosotros solo pasamos un año de estadística y luego los demás años, los 3 años que nos restan, los dejamos a un lado. Entonces ya nosotros cuando ya queremos empezar a hacer nuestra tesis, nuestro proyecto de grado, tenemos que recurrir a la estadística. Sin embargo, ya muchas personas, como solo se indagó lo básico de la estadística, lo que estamos llevando ahora, entonces es muy difícil para los trabajadores sociales. Ese sería mi aporte, licenciado. Gracias, Noé. Sí, igual como decía Rogelia, es sumamente importante empezar a mirar casos reales, pero sí, o sea, tal vez la recomendación sería justamente tratar de balancearlo. eh, un trabajador, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Un cientista social tiene que tener al menos tres habilidades bien desarrolladas, ¿no? La primera justamente es esta conceptualización de los métodos, ¿no? Eh, que es entender claramente por qué utilizamos una fórmula determinada, ¿no? Ese es un tercio del aprendizaje, o sea, entender por qué utilizamos estos valores, por qué resumen esto. Lo otro es la capacidad de entender qué significa el número, ¿no? Qué significa el valor que estamos obteniendo. Y otro es tener la mecánica de calcular ese número, ¿no? Inicialmente nosotros lo estamos haciendo manualmente o en el Excel, pero eso ya en la parte profesional ustedes la van a delegar seguramente a un programa estadístico o directamente al Excel, digamos, ¿no? Esos cálculos, no vale la pena invertir mucho tiempo en eso, sino tal vez pasarlo más hacia el cálculo ya en Excel o en un programa estadístico. Por eso igual nosotros vamos a ver algún programa hacia los temas adelantes. Pero esta parte de conocer la fórmula y por qué se utiliza eso y conceptualizarla es bien importante, ¿no? Y a ver, aproveche para leer lo que pone María José, que dice que le parece interesante el problema que se plantea. Los trabajos sociales tienen poca explotación de las bases de datos que generan como investigaciones sociales. Además de esto, los trabajos sociales generan bases de datos con poca experiencia y mucha información poco aprovechada, ¿no? Y ese es el riesgo, creo que mayor, ¿no? Ustedes cuando vayan ya al campo laboral, en cualquier espacio en el que estén, en cualquier espacio van a toparse con información que se está generando, ¿no? Y la idea de la estadística es básicamente aprovechar esa información a la máxima, de la mejor forma, y obtener justamente conocimiento a partir de esa base de datos que puedan guiar las decisiones que ustedes tomen respecto a alguna problemática, ¿no? Y depende de dónde estén, ¿no? Si estén, por decir, no sé, viendo temas relacionados a hogares transitorios de niños, digamos, ¿no? Entonces la información es muy relevante porque les puede dar una historia cuantitativa o métrica de las personas, y pueden identificar casos atípicos para, no sé, direccionarlos hacia un método en específico, digamos, de cuidado, ¿no? Pero porque si no, se vuelve demasiado individual y está basado tal vez mucho en los prejuicios propios que uno puede tener, ¿no? La información trata de aislar eso y darnos un contexto general de cómo están las cosas, y sobre eso empezar a explotar, ¿no? Tal vez es un poco complicado que esta materia esté en primer año. Es bueno que esté en primer año porque les da un poco de contexto, pero es malo que no se vuelva a tocar una materia similar hacia adelante, ¿no? Pensando que es una materia que ustedes la van a ver en el campo profesional realmente con mucha fuerza, ¿no? Siempre les van a pedir un informe, y en el informe los respaldos estadísticos pues son sumamente importantes, ¿no? Y van a ver, es bien normal que
en su carrera, seguramente para ciertos ya años, ¿no? Tercero, los últimos años, siempre ponen un montón de anuncios cerca de su carrera de cursos de SPSS, ¿no? Cursos de SPSS donde les dicen, se enseña todas las cosas del manejo de datos, tamaños de muestra y todo eso, ¿no? Y muchos de sus compañeros asisten justamente porque, por un lado, pueden llegar a olvidarse lo que han visto en esta materia, y otro porque justamente para el trabajo de tesis, la parte de la justificación, de la exploración metodológica, pasa por un componente estadístico, ¿no? Y ahí capaz que pueda ser una debilidad llegar a ese momento pensando que pasa mucho tiempo de haber visto esta materia, ¿no? Nosotros vamos a ver una aplicación en software estadístico, así que espero que con eso pueda compensar algo de la parte práctica. Y en eso, ya cuando veamos el software, ahí vamos a entrar con más fuerza a utilizar bases de datos ya reales, ¿no? Porque hay cosas bien interesantes, ¿no? Hay bases de datos de violencia hacia la mujer, hay hay bases de datos de estudios de trabajo infantil, de bienestar, ¿no? Así que vamos a ir explorando algunas de esas bases, no todas, porque son bastante grandes, pero lo importante siempre es tratar de reflexionar sobre eso, ¿no? El concepto, cómo se obtiene ese dato y qué significa ese dato, ¿no? Esos 3 puntos son bien relevantes. Ya, no sé si alguien más quiere dar algún comentario. Igual he ido viendo sus trabajos, creo que varios tenían una impresión similar a las que han dicho sus compañeras, de que es relevante, tal vez en la UNSA todavía no se da toda la importancia que se debería, pero ahí hay que buscar algún mecanismo de actualización, ¿no? Como decía alguna de sus compañeras también. No sé si alguien más quiere dar algún comentario, alguna reflexión final antes de terminar con la clase. Ya, súper. Entonces, si no hay nada más, terminamos con esto. Y nos vemos en la siguiente clase del día martes, ya entrando al nuevo tema que son las medidas de dispersión. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Licenciado, Sí, adelante. licenciado, una consulta, ¿saben? La grabación del día lunes no tiene audio. Sí, justo me han escrito al Telegram y estaba revisando. Ha sido un descuido mío. Tengo el paquete que utilizo justo para grabar no estaba capturando bien el micrófono y se ha grabado sin audio. Ahí mucho para resolver eso no se va a poder hacer porque ha grabado así, ¿no? Pero sí, las clases por lo menos de hoy estoy revisando así 2 veces que el micrófono esté funcionando bien. Y sí, eso, no voy a poder corregir ese problema. Está bien, licenciado, gracias. Ya, sí, pero para la siguiente sí, voy a fijarme, perdón por ese descuido. Ya, gracias entonces a todos y todas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.